¿Cuánto más pueden resistir los gazatíes a los bombardeos de Israel y ante la indiferencia de la mayoría de los países en el mundo? Y es que la Organización de las Naciones Unidas y diferentes organizaciones pro derechos humanos están condenando los ataques, la situación sobre el terreno y sobre todo la ausencia de ayuda. Están asegurando que la zona está bajo una catástrofe humanitaria sin paliativos. Y en este punto nos preguntamos, ¿por qué cuesta tanto lograr un alto del fuego en Gaza frente a la catástrofe humanitaria, reiteramos, sin paliativos y el elevado número de asesinados? Este es el resumen informativo de la semana. Bienvenidos. No cesan las marchas en rechazo al genocidio que comete Israel en la Franja de Gaza. Irán advierte a Estados Unidos sobre su apoyo incondicional al genocidio del régimen israelí en la Franja de Gaza y dice que podría conducir a una explosión incontrolable de la situación en la región. Nuevo presidente de Argentina ya comenzó con la reducción de ministerios y presupuestos públicos. Panameños han exigido un cese al fuego inmediato del régimen sionista sobre Gaza. Esta semana, varias ciudades en el mundo fueron escenario de manifestaciones para pedir el cese de bombardeos israelíes sobre Gaza y la llegada de ayuda humanitaria al enclave costero. Revisamos. La concentración en El Cairo fue convocada por el sindicato de periodistas. Los manifestantes denunciaban en concreto la falta de acción por parte de su país y otros estados árabes frente a lo que aseguran es una limpieza étnica contra los palestinos. Hoy, el sindicato de periodistas convocó a una hora de solidaridad con el pueblo palestino que está siendo exterminado en Gaza. Paralelamente a esta hora, se llevará a cabo una hora de protesta en todas las sedes de los periódicos egipcios para rechazar el genocidio que está teniendo lugar contra el pueblo palestino y el desplazamiento forzado y la limpieza étnica contra los palestinos en Gaza. Más de 2 meses después del inicio de los bombardeos mortales de Israel en Gaza, los gritos de Palestina libre no se han dejado de escuchar en el mundo. El objetivo de las protestas es presionar a los gobiernos para que dejen de apoyar a Israel y que actúen contra los crímenes de guerra del régimen de Tel Aviv. En Madrid, los activistas organizaron una actividad simbólica frente al ayuntamiento de la ciudad que concedió la medalla de honor a un régimen que en estos días es acusado de matar a miles de niños. El objetivo es representar todas las muertes que están ocurriendo en Gaza, sobre todo niños. Como podéis comprobar, es una cantidad increíble de zapatos que hemos conseguido. Son todo donaciones de aquí de Madrid, que luego volveremos a donar las que estén en buen estado. En Los Ángeles, Estados Unidos, una protesta pro-palestina en una autopista detuvo el tráfico en el centro de la ciudad por varias horas. América Latina también fue escenario de movilizaciones y actos de solidaridad con la causa palestina. Mientras en México los activistas llamaron a un boicot económico de Israel ante el genocidio del pueblo palestino, en Guatemala el pueblo cuestionó el silencio cómplice de su gobierno ante la masacre de los gazatíes. Como guatemalteca, rechazo rotundamente la posición de Guatemala ante Naciones Unidas de no aceptar el acto humanitario que estaban promoviendo. Estamos en contra del genocidio que está sucediendo en Gaza, que es las muertes de los niños, el ataque a los hospitales. Irán advierte a Estados Unidos sobre su apoyo al genocidio del régimen de Israel en la Franja de Gaza. Dice que podría conducir a una explosión incontrolable de la situación en la región. En un discurso en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, el canciller de Irán, Hossein Amir-Abdollahian, volvió a tachar de crímenes de guerra y genocidio las acciones del régimen israelí en la Franja de Gaza al compararlo con las del grupo terrorista Daesh. Creemos que Israel está matando y capturando a hombres palestinos de una manera muy similar a Daesh. Israel actúa como Daesh y Estados Unidos extiende su apoyo a la guerra contra civiles.
Durante la reunión donde participaron los cancilleres y altos diplomáticos de varios países del mundo, el jefe de la diplomacia persa denunció el apoyo de Washington a la entidad sionista y advirtió de la ampliación del alcance de la guerra más allá de la región. Por otro lado, reiteró el derecho de la autodefensa del pueblo y la resistencia palestina ante las atrocidades israelíes. Creemos que Israel es un régimen ocupante absoluto y Hamas es un movimiento palestino liberiano que actúa contra el régimen ocupante. Hoy en día, en Medio Oriente, somos testigos de mayores ansias de guerra. Una guerra que en cualquier momento explotaría y se saldría de control. La guerra no es una solución. Israel y Estados Unidos nunca podrán eliminar a Hamas. Amir Abdollahian asimismo se refirió a la preocupante situación humanitaria de los gazatíes, así como los cisjordanos, para luego pedir a la comunidad internacional que adopte medidas efectivas al respecto. Todos los estados deberían ayudar activamente a entregar ayuda humanitaria a Gaza. Doy la alarma de que las consecuencias de este genocidio han amenazado la paz y la seguridad internacionales. El diplomático iraní también reiteró la posición de Teherán sobre el derecho de autodeterminación para los palestinos y la celebración de un referéndum. Esto es Recuento 24/7 por Hispan TV. Acá revisamos qué ocurrió a lo largo de esta última semana. Recuento 24/7. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó esta semana, con una amplia mayoría, una resolución que pide un alto el fuego humanitario inmediato en Gaza. Una mayoría de 153 naciones votó a favor del documento presentado por Egipto, mientras que 10 votaron en contra y 23 se abstuvieron. El texto exige un alto el fuego ante la situación humanitaria catastrófica en la Franja de Gaza y el sufrimiento de la población palestina. Además, pide que todas las partes cumplan con el derecho internacional. La decisión representa un rechazo al veto que emitió Estados Unidos la semana pasada para bloquear una resolución similar en el Consejo de Seguridad. El presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, llamó a Estados Unidos el Gran Satán. Asegura que los pueblos del mundo saben que Washington es el centro de todos los crímenes en la Franja de Gaza por su apoyo a Tel Aviv. Así lo afirmó el presidente Raisi durante una conferencia económica en Teherán. También honró la memoria de los mártires de los crímenes cometidos por el régimen usurpador sionista en Gaza, que fueron asesinados durante los ataques contra los civiles palestinos. El líder del buró político de Hamas, Ismail Haniyeh, asegura que pensar en cualquier escenario posguerra en Gaza sin la resistencia es una ilusión. El dirigente palestino aseguró que el pueblo palestino y los combatientes de la resistencia están dando una brillante imagen de lucha y firmeza ante las fuerzas de la ocupación. Indicó que Hamas, junto a las instituciones internacionales, realiza intensos esfuerzos para acelerar la llegada de la ayuda humanitaria a Gaza. El movimiento de resistencia islámica del Líbano Hezbollah atacó esta semana una base militar del régimen israelí en la ciudad libanesa ocupada de Tarbija. Según Hezbollah, sus combatientes atacaron una concentración de soldados israelíes en las proximidades del cuartel Shomera. Asegura que realizaron los ataques con armas apropiadas en apoyo al pueblo palestino en la Franja de Gaza y en apoyo a su resistencia. Por otra parte, la artillería del régimen de Tel Aviv bombardeó varias ciudades en el sur del Líbano. Recuento 24/7. Mediante actividades artísticas, culturales y también académicas, los panameños han exigido un cese al fuego inmediato del régimen de Israel sobre Gaza. Han condenado también a Estados Unidos por su complicidad en este genocidio en el siglo XXI. Estudiantes, artistas y otros activistas por los derechos humanos han venido realizando encuentros para concientizar a la sociedad panameña sobre el asedio del que son víctimas los palestinos. A través de todas estas actividades también buscan generar conciencia a los ciudadanos de un país que también vivió en carne propia el colonialismo en la antigua zona del Canal de Panamá. El señalamiento se extiende hasta el gobierno estadounidense por su complicidad en el derramamiento de sangre, obstaculizando incluso iniciativas dentro de la Organización de las Naciones Unidas encaminadas a un cese del fuego. Noticias destacadas todas esas que no solamente vieron en pantalla tradicional, también en el portal de la casa, en hispantv.com. Revisamos informaciones.
Las traemos a pantalla. Jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, colapso de Israel es inminente. Palestina será victoriosa. Un alto comandante iraní destaca el creciente odio hacia el régimen sionista en todo el mundo y asegura que Israel se extinguirá en un futuro próximo. Vamos a ver. El colapso del falso régimen israelí no está muy lejano. Una señal clara de ello es que los sionistas son tan débiles que no pueden soportar la existencia de mujeres y niños palestinos. Esto lo ha indicado el comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el general de división Hossein Salami, en un discurso durante una conferencia esta semana. Revisamos a pantalla el siguiente titular. Informe, fuerzas yemeníes incautan un barco con destino a Israel. Y es que en medio de todas estas operaciones antiisraelíes en apoyo a Gaza, Yemen ha incautado un buque portacontenedores que se dirigía a puertos israelíes, según Al Jazeera. Una fuente naviera yemení ha afirmado a la cadena qatarí Al Jazeera que las fuerzas yemeníes obligaron a un buque portacontenedores que se dirigía a los puertos israelíes a cambiar su rumbo. Esta información aún no está confirmada por las autoridades yemeníes. Por su parte, la naviera danesa A.P. Møller-Mærsk ha indicado que su buque portacontenedores Maersk Gibraltar fue atacado con un misil mientras se dirigía desde Salalah en Omán a la ciudad portuaria saudí de Jeddah. También ocurría esta semana, revisamos de inmediato, aparece en pantalla la información. Maduro, 2 puntos. Guerra en Gaza es negocio diabólico de Estados Unidos con la sangre. El presidente de Venezuela reitera que la guerra de Israel en Gaza es un negocio de Estados Unidos que vende sus armas a costa de la sangre de los palestinos. El presidente de Venezuela ha dejado claro que este negocio, dice, se hace con la sangre de los niños palestinos, de las mujeres palestinas, de los viejos palestinos y del pueblo palestino. Denunció además que las empresas armamentísticas, sobre todo de Estados Unidos, venden las armas al régimen de Israel para matar. Y acá, abro comillas, decía el mandatario, la voz del mundo no puede callar, no podemos callar ante un crimen como este, que las grandes empresas armamentistas, sobre todo de Estados Unidos, estén facturando en 2 meses 32.000 millones de dólares. Cierro comillas, parte de la declaración del jefe de Estado de Venezuela. Nos preguntamos esta semana por qué cuesta tanto lograr un alto del fuego en Gaza frente a la catástrofe humanitaria sin paliativos y el elevado número de asesinados. Hay 3 opciones de respuesta. Primera opción, porque Occidente con Estados Unidos a la cabeza es cómplice del régimen israelí. Segunda opción, porque autoridades de la Organización de las Naciones Unidas y la justicia internacional están supeditados al sionismo. O tercera opción, porque con el genocidio el régimen de Netanyahu pretende encubrir su fracaso. ¿Usted qué opina? Recuento 24/7. Durante una ceremonia celebrada en Madrid, España, se presentó al público la traducción en español del libro Celda número 14, una obra que cuenta las memorias del líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, durante su lucha contra la monarquía Pahlaví, un régimen títere de Estados Unidos. En el evento al que asistieron embajadores de varios países, escritores y pensadores españoles, así como de otras nacionalidades, repasaron algunos fragmentos y destacaron la importancia del libro que narra los sucesos que vivió el líder de Irán durante su encarcelamiento en una celda y su exilio antes de la victoria de la Revolución Islámica de 1979. El presidente ruso Vladimir Putin calificó la grave situación en la Franja de Gaza de catastrófica tras los continuos ataques israelíes. Instó a cesar la matanza del pueblo palestino en la asediada Franja de Gaza. Por otra parte, y respecto a la operación rusa en Ucrania, Putin dijo que terminará solo cuando se logren los objetivos de Moscú. Describió al liderazgo político de Ucrania como irresponsable. De igual manera, condenó la injerencia de Occidente, encabezado por Estados Unidos, en el conflicto ucraniano. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se sumó a la presión internacional para pedir a las autoridades de Guatemala que respeten los resultados de las elecciones presidenciales de agosto. El pronunciamiento del Ejecutivo mexicano se dio mientras en Guatemala diferentes instancias del Estado han buscado frenar la llegada al poder de Bernardo Arévalo, prevista para el próximo 14 de enero. López Obrador argumentó que la crisis en el territorio vecino es excepcional y negó que sus palabras puedan interpretarse como un acto intervencionista. El mandatario mexicano también pidió la intervención de la ONU. Arévalo denuncia persecución judicial para impedir su investidura.
La cumbre del clima cerró esta semana un acuerdo histórico que abre la senda para dejar atrás los combustibles fósiles. El texto pactado por los 200 países presentes en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, pone foco en los principales responsables de la crisis climática: el petróleo, el carbón y el gas, aunque no exige su eliminación concreta y total. Mientras, el plan pasa por mantener al alcance el objetivo de 1.5 grados centígrados y se refiere a la meta acordada internacionalmente en París en 2015 de limitar el calentamiento global. Los expertos y los activistas lo consideran insuficiente. Recuento 24/7. Después de jurar como el presidente de Argentina, el economista Javier Milei encabezó su primera reunión de gabinete en la sede de gobierno, la Casa Rosada, con un gabinete de ministerios muy reducidos. Las carteras pasaron de 22 a solo 9. El nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, asumió el cargo prometiendo una nueva era, sin embargo, con una dura advertencia a los ciudadanos argentinos para que se preparen para dolorosas medidas de austeridad, acusando al gobierno anterior de dejarle una herencia nunca antes vista. Hoy comienza una nueva era en Argentina. Para hacer gradualismo es necesario que haya financiamiento y lamentablemente tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. El gabinete fue la primera víctima de la llamada política de la reducción del gasto público, pues Milei firmó el decreto de la eliminación de 13 ministerios sensibles del gobierno anterior de Alberto Fernández, como la educación y el trabajo, entre otros. A su vez, el vocero presidencial Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa, abordó los desafíos económicos del país, prometiendo cambios, pero sin profundizar en el tema. Solución a esos problemas tienen un enfoque económico, esto está claro, y claramente la batalla va a estar dada en términos ya del crecimiento de la economía, pero resolviendo problemas muy estructurales. La investidura del flamante presidente fue también controvertida por notables ausencias de invitados, como es el caso de algunos de sus homólogos de la región. Aún más sorprendente de las ausencias fue la presencia del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, con quien además mantuvo una reunión bilateral. Al contrario de todos sus antecesores, el flamante presidente se quedó silencioso sobre la disputa de las Islas Malvinas. Es así porque las características del nuevo presidente han mostrado un sesgo ideológico muy marcado y han hecho que antes de asumir ya empiecen los conflictos con algunos países. Pese a todo lo prometido, la incertidumbre se hace presente en estos próximos 4 años en Argentina, la tercera economía más grande de América Latina que sufre severos desafíos económicos, una inflación anual del 140% y con el 45% de los argentinos viviendo en condición de pobreza. La Organización de las Naciones Unidas y diferentes organizaciones, todas, eso sí, pro derechos humanos, están condenando lo que llaman una catástrofe humanitaria sin paliativos en la Franja de Gaza, todo ello causada por los indiscriminados ataques y agresiones israelíes, y exigen un alto del fuego inmediato y sobre todo duradero para acabar con las trágicas y dramáticas imágenes de los palestinos sin vida, palestinos asesinados. Mientras la situación sanitaria y humanitaria en la asediada Franja de Gaza sigue agravándose producto de la ofensiva israelí, se levantan más voces condenatorias contra el genocidio de Tel Aviv. El pueblo de Gaza se está quedando sin tiempo y sin opciones, mientras se enfrenta a bombardeos, privaciones y enfermedades en un espacio cada vez más reducido. Se enfrenta al capítulo más oscuro de su historia desde 1948, y ha sido una historia dolorosa. El alto comisionado de la ONU para los refugiados tacha de catastrófica la coyuntura en el enclave costero. Dice que desde el estallido el pasado 7 de octubre, el 85% de los gazatíes se ha visto obligado a desplazarse internamente y exige un cese el fuego inmediato y sostenido. Se está desarrollando una gran catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza y, hasta ahora, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no ha conseguido
podido detener la violencia. Los acontecimientos que han ocurrido en Israel y Gaza desde el 7 de octubre están fuera del mandato de la Agencia de la ONU para los Refugiados, trágicamente. Sin embargo, prevemos más fallecidos y sufrimiento de civiles. También más desplazamientos que amenazan a la región. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, tampoco ha quedado indiferente ante las desgarradoras imágenes que se difunden desde Gaza. Considera desesperada la situación de los niños en el enclave y reclama el fin de la violencia israelí. La situación es desesperada, por lo que estamos haciendo todo lo posible, al igual que otros socios y colegas, con la esperanza de poder mejorar la situación. UNICEF es una parte de la comunidad internacional que está ayudando para suavizar un poco esta terrible situación y para que las madres y los niños puedan obtener el apoyo que necesitan. A su vez, la coordinadora humanitaria de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos precisa que casi la mitad de toda la población en Gaza se encuentra en la pequeña área de Rafah, donde las condiciones de hacinamiento son tales que constituyen una receta perfecta para epidemias y un desastre de la salud pública. Todos sabemos que el sistema de salud está o ha colapsado. Esta es una receta perfecta para epidemias y desastres de salud pública. Estamos viendo el estallido de enfermedades infecciosas y creo que la OMS estima que son alrededor de 360.000. La hambruna también se ha convertido en otra de las pesadillas de los palestinos en el enclave costero. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU ha estimado que la mitad de las personas en el norte de Gaza y un tercio en el sur sufren graves niveles de hambre a causa de la ocupación israelí y sus políticas de asedio y de apartheid. Y es que este además es nuestro tema de análisis, nuestro tema central, y por ello queremos conocer su opinión. Sobre este tema va nuestra encuesta porque desde luego es una de las noticias más importantes de la semana. Y hoy contrastamos qué opinan ustedes y qué opina el analista. Nos preguntamos esta semana, ¿por qué cuesta tanto lograr un alto del fuego en Gaza frente a la catástrofe humanitaria sin paliativos y el elevado número de asesinados? 3 opciones de respuesta de inmediato con los resultados. Revisamos. Primera opción, porque Occidente con Estados Unidos a la cabeza es cómplice del régimen israelí, 53%. Segunda opción, porque autoridades de la ONU y la justicia internacional están supeditados al sionismo, 27.7%. O tercera opción, porque el genocidio del régimen de Israel de Netanyahu pretende encubrir su fracaso, porque con el genocidio el régimen de Netanyahu pretende encubrir su fracaso, 19.3%. La interrogante se la transmito ahora a Kiara San Paulo, nos acompaña desde La Paz, en Bolivia. Kiara, bienvenida. Cuesta tanto hacer un alto al fuego en Gaza y parar la violencia, principalmente porque Estados Unidos es quien está generando esta violencia y todo el régimen económico del imperialismo estadounidense está generando esta violencia. Israel, el que está generando, digamos, en materia real y directa la violencia es el Estado de Israel, más la está generando gracias a todo el dinero y millones de dólares que Estados Unidos le ha estado dando por años. La genera gracias a que Gran Bretaña le dio ese territorio del que no tenía derecho de darle, obviamente, porque pertenece a los palestinos y palestinas que siempre han vivido ahí, que son originarios de ahí, de Palestina, que está ocupando Israel. En ese sentido, Estados Unidos necesita, y por eso está financiando a Israel, porque necesita tener como una sede en Oriente Próximo, en todos estos países que son ricos en petróleo. Joe Biden lo ha dicho hace muchos años ya, hace poco salió un video donde Joe Biden mismo, el actual presidente de Estados Unidos, dice que Israel es necesario para Estados Unidos porque es la sede de Estados Unidos en Oriente Próximo. ¿Por qué Estados Unidos necesita una sede en Oriente Próximo? Porque Estados Unidos quiere controlar
toda esa región, no solo a Palestina, quiere controlar a Irak, a Siria, a Líbano, a Irán, porque estos países son ricos en petróleo. Y como sabemos, el petróleo es y es desde hace décadas un recurso preciado mundialmente porque hace funcionar una gran cantidad de cosas y es comprado por todos los países y todos los países lo necesitan y en grandes cantidades. En ese sentido, y porque es el combustible fósil que lleva energía a casi todas las cosas y lleva energía a los transportes y demás cuestiones hasta ahora. En ese sentido, Estados Unidos necesita que Israel exista para poder asesinar y hacer estos genocidios con no solo Palestina, sino con los países limítrofes. Sabemos que lo mismo pasó con otras características, pero igualmente con el pueblo iraquí. Y Estados Unidos necesita esto porque simplemente quiere poseer los recursos naturales que están y que son propiedad de estos pueblos, Palestina y otros pueblos. Pero esta es la razón fundamental para lo que está ocurriendo. No es una razón más allá de esa. Ahí el análisis, como siempre, con los expertos. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Para estas y otras informaciones, www.ishpantv.com. Nuestro punto de encuentro, programas @ishpantv.com. Será hasta la próxima. Buena jornada.